Bienvenidos y bienvenidas al Punto Fuerte, el podcast especializado en balonmano y preparación física. Hoy tenemos a una invitada muy potente, preparadora física, profesora de la universidad, es natural de Andalucía, pero ahora mismo está viviendo en Madrid y por eso trabaja con el Club Balonmano Alcobendas. Ahora nos contará un poquito más de su trayectoria y qué está ocurriendo en ese club actualmente, que está pasando por un momento dulce. Bienvenida, Estrella. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y nada, un placer estar aquí, a ver, y para charlar con vosotros. Genial. Cuéntanos un poco quién es Estrella, por qué estás actualmente en Madrid, cuánto tiempo llevas con el balonmano Alcobendas y bueno, hablaremos un poquito más adelante porque también tenemos la suerte de contar con ella como ponente en el nuevo Congreso de Fuerza que lanzaremos en junio, así que seguramente que este episodio va a ser muy nutritivo porque ella se va a centrar sobre todo en el tema del salto. Estas últimas entrevistas han sido un poquito más de balonmano, de curiosidades, de vidas personales, de lesiones, de trayectorias deportivas, pero en este caso sí que sí vamos a hablar de preparación física. Cuéntanos un poco, Estrella, ¿cómo empezaste en esto del balonmano? Bueno, pues yo soy una chica de Málaga, como has dicho antes, Andalucía, me gusta el sol, por supuesto, me gusta la playa, me gusta la naturaleza. eh, y a pesar de todo ello, pues sí, vivo en Madrid, llevo aquí 10 años, he hecho de menos la playa, eso no se me va a quitar. Pero bueno, tengo dos vertientes, una un poco más académica y otra de alto rendimiento, que son las que me hacen estar aquí, por supuesto, una vía también personal, ¿no? Por un lado, con respecto al Club Balonmano Alcobendas, pues es la vertiente de rendimiento, soy preparadora física en alto rendimiento. Mis dos puntos fuertes, haciendo un poco el afán al renombre, son el fútbol y el balonmano en sí, los deportes de equipo y tal. Actualmente andamos en balonmano a tope, ¿no? Estoy con los División de Honor Plata masculino y femenino del club y pues nada, un placer. La verdad es que el alto rendimiento para mí es un punto muy a favor de cara a llevar a mi otra vertiente académica, donde puedo extrapolar toda esa teoría pues, de manera muy fluida a la práctica y con mi día a día, ¿no? Tanto para mis alumnos como para mí. Es una retroalimentación muy importante. En esa parte más académica, soy doctora en Ciencias del Deporte y actualmente doy clase en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad de Nebrija en diferentes asignaturas. Tengo por ahí anatomía humana, fisioterapia, balonmano, fútbol, bueno, unas cuantas. Y nada, ya te digo que las dos vertientes para mí se retroalimentan muy bien y me hacen, creo que mejor profesional, no lo sé, habrá que preguntarle a los alumnos y a los jugadores, pero a mí me enriquece muchísimo. Qué bueno. Vamos a hablar un poco más de Alcobendas porque además acaba de cumplir un hecho histórico. Os habéis metido en la Final 8 de la Copa del Rey, algo completamente insólito que un equipo de plata se vaya a medir ante todo un Barça, Ademar, Torrelavega, equipazos de primer nivel. ¿Cómo estáis viviendo eso? Pues bueno, lo estamos viviendo como una fiesta, la verdad. No te voy a decir que es algo, entiendo que el contexto cuando lo ve la gente y me ha llegado mucha información por ahí, que es algo sorpresivo. Bueno, yo siempre digo que no hay casualidades, son fruto del trabajo, al final es una competición y estas cosas pasan, pero para nosotros es un gran honor representar a la División de Honor Plata ahí en esa copa y nada, lo vamos a dar todo y trabajaremos hasta el final y a ver qué pronto es ese sorteo y a ver quién es nuestro primer rival. Pero tenemos muchísimas ganas, lo vamos a vivir, ya te digo, como una fiesta y como algo para disfrutar y tener en el recuerdo. Qué regalazo. De hecho, bueno, Agus, vuestro extremo zurdo, jugaba Sí. con nosotros en Pinto y fíjate qué cambio de jugar en división de bronce con nosotros, pues prácticamente entre amigos, o que es un nivel más o menos majete, pero no tiene nada que ver y de repente, pues casi en 2, 3 temporadas se está enfrentando a jugadorazos como el Barça, como el Ademar. Así que fíjate qué cambio, ¿no? Le mandamos un saludo a Agus también desde aquí. Claro que sí, Agus. Además, es un gran jugador y una gran persona. Me llevo bastante bien con él y también realmente es un ejemplo de persona trabajadora. Además, tiene ese perfil táctico también como entrenador y es
pues un gran rol para nuestro club, que ya sabes que nuestro club es muy familiar también y apuesta mucho por la formación de los profesionales y la cantera. Y pues Agus representa totalmente, yo creo que esa parte, ¿no? Para quien no conoce Balonmano Alcobendas, porque al final nuestro podcast lo escucha pues todo el Ujú. mundo latinoamericano, además de por supuesto España, pues al final Alcobendas tiene siempre unos equipazos a todos los niveles, porque trabaja pues desde infantiles, cadetes, juveniles, siempre meten casi todos sus equipos en campeonatos de España. Y bueno, como dice Estrella, pues algunos de sus jugadores de los primeros equipos también entrenan a niños. Y bueno, la verdad es que es un club referente en España y en concreto en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues vamos a meternos en materia, Estrella. Si te parece, vamos a hablar del salto. ¿Por qué elegiste esta parcela? Vamos allá. Bueno, realmente yo soy muy friki. Yo creo que cuando algo te apasiona y algo te gusta mucho y quieres ser el mejor o la mejor en algo, tienes que ser un poco friki, invertir muchas horas altruistamente y porque te guste, que a las 12 de la noche se te ocurra una idea o una pregunta de investigación, como digo yo, que, oye, ¿qué pasaría y cómo mejoro eso? Eso no se compra, eso se puede ayudar a educar, pero eso, si alguien lo encuentra, mm, pues insto a que se intente mantener en el tiempo. Entonces, yo me considero un piropo que me diga, es que eres muy friki. Pues, y sí, y por eso hago las cosas que hago. Entonces, pues, por suerte soy muy friki, ¿no? Eh, como soy muy friki, lo llevo normalmente a los deportes de equipo, perdón. Ya he dicho que sobre todo en fútbol y en balonmano es donde tengo mis vertientes y siempre intento pensar qué puede mejorar el deporte, ¿no? En este caso, ¿qué me puede mejorar el balonmano? ¿Cómo hago yo a mis jugadores mejores? Ya no solo que tengan una gran estructura, bueno, que físicamente puedan ir mejor, ¿vale? ¿Y cómo ganamos los partidos? Porque al final, en el rendimiento es una pregunta que está vigente constantemente, ¿no? Entonces, eso no implica que tú vayas a ganar, pero es algo que tienes que tener, bueno, ahí en mente. Cosas que yo considero imprescindibles en mi fricada de cómo llevar ese camino, ¿no? Al rendimiento. Voy a terminar por el salto, pero voy a empezar por lo que además destiné varios años de mi vida en la tesis doctoral, que es al sprint, ¿no? La manera de realizar sprints repetidos, cómo esa fatiga puede, digamos, perjudicar o, bueno, influenciar a nivel neuromuscular en el deportista. Y pues algo que a destacar que para mí tiene mucha importancia es ese sprint, en balonmano sobre todo, en la capacidad de realizar aceleraciones y deceleraciones de manera constante y que lo puedas mantener en el tiempo y que en el minuto 58 estés fresco, entre comillas, pero que seas capaz de repetir esos esfuerzos a una gran intensidad. Y por supuesto el salto. Si hay algún deporte que se caracteriza por el salto, es el balonmano. Además, como deporte que a mí me parece súper completo, siempre me preguntan, bueno, ¿y para los niños? Yo, pues que a mí el balonmano me parece una gran opción porque tiene mucha coordinación, tiene mucha motricidad, etcétera, y es unilateral, con lo cual te hace enriquecerte a nivel neural de algunos aspectos. Y el salto es uno de ellos, por supuesto. Necesitas mucha coordinación para realizarlo, con lo cual implica que si tienes fatiga neural, te puede influir en la calidad de tu salto por mucha fuerza que tú tengas a nivel muscular, vas cogiendo otras vías energéticas y te puede influir. Y además tenemos un hándicap que en principio la mayoría de los saltos son de manera unilateral. Además, con la misma pierna, normalmente, con tu pierna de batida. Es decir, si eres diestro con la izquierda y al revés, ¿no? Entonces, claro, a mí me apasiona, ¿no? Ver, vale, y cómo mejoro el salto. No tengo que mejorar el salto a dos piernas solamente, tengo que mejorar el salto a una pierna y además necesito que sea la pierna de batida. Y además necesito que en fatiga trabaje. Y además necesito que si me tocan en inestabilidad sea también capaz de saltar y así constantemente. Entonces, a mí me parece pues un gran reto, ¿no? Saber o intentar investigar cómo mejorar ese salto. Y por eso lo elegí un poco como asignatura, por dar un poco un punto diferenciador y creo que es como una pregunta que está siempre en el aire en el balonmano y tampoco nos metemos a veces de una manera muy contundente a, a por ella. Así que he dicho, bueno, pues vamos a lanzarnos y vamos a ver cómo se mejora el salto. A ver. Qué bien. Estrella tendrá una asignatura en el Congreso Internacional de Preparación Física de Fuerza que estrenamos en junio
Entonces, hablando con ella hace meses de qué tema podía elegir, pues finalmente eligió el salto. Y por eso también este episodio, pues estamos charlando un poco de esto, introduciendo ese tema. ¿Qué aplicaciones o qué herramientas utilizáis para medir el salto? Porque así de primeras, una herramienta baratita a mí se me ocurre MyJump, pero no sé si vosotros tenéis plataforma de salto o utilizáis otros datos que os puedan dar información de cómo va evolucionando el salto de un jugador a lo largo de la temporada y sobre todo, como decías tú, pues qué diferencias hay entre una pierna y otra y para detectar diferentes asimetrías. Claro, es una buena pregunta porque al final en la práctica es lo que queremos. Vale, mejoramos el salto, bueno, y para mejorarlo tendré que evaluar cómo estaba y ver cómo está ahora, ¿no? Es como algo base que veremos en el curso seguro. Entonces, nosotros, herramientas que usamos para evaluar el salto, tenemos ADR Jumping y tenemos Encoder de Vitruve, ¿no? Tenemos estas dos herramientas. El gol estándar en sí es la plataforma de fuerza en base a la velocidad de despegue, no el tiempo de vuelo, que ahora lo veremos. Mm, lo hablaremos un poco más en el curso, pero es cierto que, claro, así de pronto, pues una plataforma de fuerza no es tan accesible que el resto de herramientas. Tiene sus pros y sus contras, y nosotros, bueno, pues lo trabajamos de esta manera, ¿no? Usando siempre la misma herramienta y teniendo en cuenta más o menos error que podemos tener. Mi perfil académico de doctora, pues me ayuda a cribar esos datos también al final. Entonces, bueno, nosotros hacemos evaluaciones tanto bilaterales como unilaterales. Tenemos porcentaje de diferencia a las que le damos una relativa importancia, porque no hay que perder de vista que nuestro deporte es unilateral y a nivel lesiones está bien tenerlo en cuenta, pero hay que contextualizar y la realidad es que nosotros, pues, pues un ejemplo, he tenido jugadores donde había diferencia, normalmente se estima entre más de 10-15% de diferencia entre piernas, es como, ojo, vamos a ver qué pasa. Si lo tenemos en detrimento de la pierna de batida, es decir, la pierna de batida salta menos que la otra, ahí igual sí que pongo más foco, porque no me interesa y seguramente estén pasando alguna anomalía, ya sea por la propia herramienta, ya te digo que como no tenemos el gol estándar, siempre está esa cuestión ahí, oye, a lo mejor ha sido la herramienta o la persona que ha medido. No siempre soy yo, tengo también algunos alumnos de práctica ahí apoyándonos en recursos humanos y superviso muchas cosas. Cuando veo un dato que no me gusta, digo, ven, repítelo aquí delante mía, a ver qué pasa. Entonces, eso también va por ahí. Si la pierna que salta más, aunque haya diferencia, es la de batida, un aspecto muy importante a tener en cuenta, bueno, lo que hacemos nosotros, obviamente esto es personal, es en la posición. Un pivote no tiene por qué saltar con las mismas demandas que a lo mejor lo tiene que hacer en primera línea. ¿Vale? Es lo que nos pasamos nosotros. O un portero. Los porteros, fíjate que siempre digo, qué desperdicio, son los que más suelen saltar. Entonces, saltan un montón y digo, ¡buah, qué desperdicio! Si tú sales. Y siempre se ríen, obviamente un portero, la cualidad del salto es algo interesante también, pero en principio necesito mis primeras líneas, siempre tenemos como, yo me gusta competir en todo y tenemos como un pequeño podium de todos los test que hacemos y están todos fritos por estar en el podium, ¿no? Que solo es el primero, el segundo y el tercero de los saltos. Y cuando hay alguna posición así como que les extraña que esté ahí, siempre hay alguien que pincha y dice, hay que ver que, pues yo qué sé, un pivote le ha ganado a un extremo, y mantienen esa competitividad, ¿no? Entonces, para mí la evaluación es imprescindible en el salto y en otros aspectos, pero el salto para nosotros es genial. Y ya no solo el salto, sino cómo usan la energía, es decir, saltos repetidos, ese RSI que es importante. Bueno, tenemos diferentes protocolos de salto, ya te digo, dos piernas, una pierna, con caída, con repetición, etcétera. Y, y lo vamos repitiendo a lo largo de la temporada un montón de veces. Y bueno, ¿y cada cuánto más o menos incluyes el salto dentro de la programación? Es decir, entiendo que habrá una parte de testaje que a lo mejor no es tan a menudo, no es semanalmente, y habrá una parte de lo que es trabajo, como tú dices, porque a lo mejor sea un trabajo de fuerza máxima, otro trabajo de conseguir sostener saltos a pesar de la fatiga, o como decías antes. ¿Cómo estructuran más o menos una semana o un mes tipo? Para la estructura, para ello, lo más importante es tener una buena base. Y me explico. Cuando tenemos periodos donde podemos trabajar de manera contundente, sin competición, en pretemporadas, no hay otro momento, todas estas cosas, la estructura que tú tengas, tu chasis, es muy importante para ver dónde te va a llegar. Entonces, para mí es prioritario
que el primer, segundo partido de liga, como muchísimo, porque no solemos tener una pretemporada muy larga, estemos en que el equipo sea medio homogéneo en características estructurales, es decir, estén preparados para el trabajo que le podamos mandar. Entonces, si tú tienes ya una buena base, a mí me gusta mucho trabajar a nivel microdosis, donde con un poquito de tiempo, es decir, con un microciclo de 7, 10 días, como mucho 14 días, estemos ya trabajando y recordando ese estímulo. Normalmente lo organizamos así. Oye, pues quiero realizar trabajos de pliometría, seguramente vayan predecidos de un trabajo un poco de fuerza máxima, igual lo ligamos con potencia y llegamos a la pliometría, ¿no? Y eso lo vamos repitiendo a través de la temporada. Las evaluaciones. Ya te digo que igual es por mi perfil académico, que soy muy friki de datos también, pero yo todas las semanas prácticamente, a no ser que sea una semana muy rara o que yo no quiera que el foco mental, que yo le doy mucha importancia al aspecto psicológico, vaya por ahí, pero prácticamente todas las semanas hay un salto. Y VBT, también soy muy, muy obsesa de la velocidad. Entonces, todas las semanas al menos hay dos test, que es alguno de VBT, a veces son dos y otro de salto. Voy alternando tipos de salto, pero casi siempre hay evaluaciones. Creo mucho en que la información es imprescindible tenerla. Ya luego decides tú cómo analizarla, cómo extraer esa información y cómo extrapolarla a la práctica. Pero si no tienes la información, estás ciego. Entonces, pues a mí me gusta, aunque teste todas las semanas, a lo mejor no pongo foco y comparo todas las semanas, pero sí que tengo herramientas para comparar. A veces digo, venga, vamos a comparar entre antes y después de Navidad. Y hay veces que no es la última semana de Navidad. ¿Por qué? Pues yo qué sé, porque tengo una jornada que implica tal. ¿No? Entonces, si yo ya he medido todas las semanas, puedo elegir cuál coger, ¿no? De hecho, si tuviera una plataforma de fuerza que fuera una medición súper rápida y que en 2 minutos estuviera todo hecho el equipo, yo mediría salto antes y después del entrenamiento. O sea, por medir, lo único que implica un tiempo, que en el alto rendimiento es súper valioso y que tienes que decidir muy bien qué hay. A día de hoy, ya en la segunda temporada con el masculino, por ejemplo, con el femenino no, empezamos con un tempo, pero ahora ya estamos igualados digamos, en eficiencia. Y claro, ahora ellos en hacer el salto tardan nada. ¿Por qué? Porque ellos mismos se corrigen, ellos saben la técnica, yo por supuesto superviso todo el rato, pues siempre hay el tramposillo, siempre está ahí la tramposilla, pero ellos mismos lo que hemos logrado es una autonomía muy importante, que son señoros y señoras que ya son grandes y que dándoles autonomía ellos mismos pueden gestionarla, ¿no? Entonces, bueno, para mí te diría una buena base, microdosis que puedas hacer durante la temporada y luego una progresión, ¿no? Pues una progresión un poco pues básica, de bilateral a unilateral, con inestabilidad, sin inestabilidad. En resumen, que ellos sepan usar bien esa energía y que puedan tener un salto eficiente, algo que también veremos un poco en el curso, que hay veces que no saltar más es un mejor salto, pero hay que usar esa energía elástica bien para que, para que el salto sea eficiente. Yo no quiero a lo mejor saltar mucho si salto muy lento, a lo mejor, ¿vale? Entonces, bueno, son así aspectos que te diría de cosas que yo tengo en cuenta para planificar el salto. Qué importante es eso, ¿no? Que comentabas de que al final los jugadores tengan autonomía, que te compren esto, ¿no? Y que al Y final sí, consideren importante el salto y que entre ellos mismos se piquen y que también pues el entrenador o la entrenadora del equipo confíe en lo que tú haces, ¿no? Porque un poco por lo que leo entre líneas, al final te dejan ese tiempo y lo consideran importante para que todas las semanas pueda haber ciertas mediciones porque saben que hay una relación directa entre lo que tú haces y luego el rendimiento que ocurre en pista, que no siempre hay esa colaboración, ¿no? Entre preparador físico-entrenador, preparador físico, jugadores, jugadoras, pero creo que en este caso, en tu equipo en Alcobendas, sí se está consiguiendo. sí, la verdad es que lo que puedo decir es que mi percepción es que los recursos humanos son muy importantes. Para mí la calidad humana que se tenga del grupo eh, es imprescindible para el trabajo que sale luego. Hay veces que hay milagritos que aunque te lleves mal, salen cosas, pero la realidad, para mí al menos como trabajadora, es que eso es imprescindible, ¿no? Y en nuestro cuerpo técnico es verdad que tenemos diferentes roles con puntos fuertes cada uno en una cosa y creo que nos dejamos trabajar. También trabajamos por la mejora conjunta.
que eso es algo importante, tenemos un buen foco de hacia dónde queremos ir, nos escuchamos y luego, por supuesto, esto como yo tuve un entrenador que me decía, esto es una pirámide, pues yo estoy arriba. Digo, bueno, vale. Pero en parte es así, es decir, cuando hay alguien que tiene que decidir, eh, creo que está bien que haya una pequeña jerarquía dentro de la comunicación y hay que decidir, porque esto es una gran democracia, ¿no? Y en un equipo con tanta gente, pues son esas buenas cosas. Con lo cual, la comunicación que tenemos entre todos, tanto en el masculino como en el femenino, pues trabaja por mejorar los objetivos del equipo, trabaja por confiar en la profesionalidad y en las herramientas del otro, y yo me siento con mucha libertad de hacer, entre comillas, lo que quiera. De hecho, hay veces que digo, no, no, hoy tenemos que descansar. ¿Sabes? Que a veces digo, por favor, chicos, el descanso forma parte del entrenamiento. Sí, sí, pero, ¿sabes? Entonces, eso en parte está bien, ¿no? Porque tirar de la cuerda para que la gente quiera entrenar me parece más complicado que obligarle a descansar, ¿no? Entonces, si tengo que elegir, prefiero estar en ese bando. El respeto que tenemos por la profesión del otro es imprescindible bueno, para que vayamos consiguiendo las cosas que hemos estado consiguiendo. De momento en la temporada no nos va mal ni al masculino ni al femenino, que ya ha acabado. Así que contenta, muy contenta. Qué bien. Bueno, voy a ponerte un poco en una situación comprometida, no sé si es debate, porque, bueno, yo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid también y cuando salí a la facultad, pues tendría veintipocos años, mi visión de lo que era el rendimiento era, pues, si salto más o si lanzo más fuerte, eso es una relación directa entre conseguir más rendimiento o ganar más partidos. Pero luego entré a la Facultad de Línea de Barcelona. Estudié con Paco Seirulo, Julio Tous y tal. Entonces, claro, ya entra en la teoría de las relaciones complejas, ¿no? De la multidimensionalidad y todo eso que es tan complejo, ¿no? Entonces, claro, entramos al deporte colectivo y decimos, el salto es una parte muy pequeña de la condición física, pero hay una parte social, hay una parte socioafectiva, hay una parte mental, hay compañeros, hay rivales. Quiere decir esto, que mejore el salto, por ejemplo, un 3%, quizás o muy probablemente no me implique que yo vaya a ganar más partidos, porque ya estoy suponiendo que saltar más me va a llevar a hacer más goles o que el rival no va a meter más goles que yo. Entonces, yo te pregunto, ¿realmente mejorar el salto es tan importante? Para mí sí, y me voy a explicar, justifico mi respuesta. Eh, Más que saltar más alto, para mí es muy importante trabajar que tú te sientas capaz de saltar, que tengas confianza en tu salto. Porque a lo mejor no saltas mucho más, ha ganado pues 2, 3 centímetros, ¿no? En X meses. Dirá, qué poco. Bueno, depende de dónde partía y depende hacia dónde quiera ir. Pero bueno, de manera objetiva tampoco es mucho, son muchos centímetros, ¿no? ¿Qué te va a ayudar a ganar eso? A nivel táctico, puede que sí lo hagas, te ayude a ganar un duelo, te ayude a ganar, pero lo más importante para mí es que tú te sientas seguro, te sientas capaz, sobre todo en un deporte tan inestable. Si tú estás muy seguro de tu salto, tu aterrizaje también será, porque cuando hablamos de salto siempre eh, hablo de la fase propulsiva y el aterrizaje, ¿no? Entonces, hombre, son todos los componentes del salto. Si tú te sientes seguro de ese aterrizaje, irás traducido muy probablemente en un decremento en el riesgo de lesiones. Entonces, tener disponible a un jugador me parece lo más preciado para un equipo. Que esté disponible, me refiero a que no esté lesionado, sea convocable, ¿no? Que sea convocable y que esté su rendimiento, pues entre, si podemos, un 90 y un 100%. Entonces, claro, más que el salto es tan importante, bueno, en un deporte donde se realizan muchos saltos repetidos, lo más importante es que tu jugador se sienta seguro de poder seguir saltando para seguir compitiendo, para seguir teniendo eficiencia y rendimiento en el partido, ¿no? Y luego otra pregunta así importante, ¿qué es el rendimiento? Claro, el rendimiento es saltar más alto o es saltar más rápido o es saltar a una distancia media mucho más rápido que el contrario, pues no lo sé. Entonces, entran muchos componentes. Como bien decías, tenemos un cuerpo que por suerte es holístico, entonces pues no es nada fácil, nos hace tener que estudiarlo mucho y ese componente holístico hace que ya el salto no solo sea saltar más, sino es saltar
no me repito demasiado con esa inestabilidad, etcétera, y sobre todo con una respuesta. ¿Cuándo tengo que saltar? Ese timing, ¿cuándo tengo que saltar? A lo mejor es una respuesta a un jugador ofensivo, con lo cual estoy haciendo, por ejemplo, un blocaje. Ya no es que salte mucho, es que tengo que saber esa coordinación que voy a tener y esa coordinación neuromuscular que yo necesito es según la respuesta del otro. Y a lo mejor no salto vertical, que normalmente los test lo hacemos así. Son saltos así en oblicuo para bloquear al de enfrente. Entonces, bueno, creo que el salto es algo muy enriquecido que depende de muchas variantes y, por supuesto, no es el componente más importante del balonmano. Pero mi pregunta es, ¿y cuál es el componente más importante del balonmano? Pues bueno, como tenemos un componente holístico, pues yo qué sé. Si tenemos todas las piezas del puzzle, pues intentamos controlar pues las máximas posibles. Sí, siempre va a ser complicado encontrar un culpable o algo en concreto que nos haya hecho ganar de uno o no. Al final hay tantos componentes que nunca podemos saber, pero sí es verdad que me gusta tu enfoque porque al final también de manera colateral yo entiendo que a la vez que mejoras el salto, pues estarás mejorando el cambio de dirección, estarás mejorando el sprint Mm. y también la imagen que tiene el jugador de sí mismo en cuanto a estado de forma, en cuanto a agilidad, incluso composición corporal, ¿no? De hecho, pues algunos de mis deportistas eh, teníamos un poco el debate de, bueno, ¿y metemos músculos comerciales, como yo digo, sí o no? Es decir, porque a lo mejor si eres muy purista de la ciencia del entrenamiento, dices, pues no me voy a entretener a trabajar bíceps, tríceps o patada de glúteo, ¿no? Pero si a ese deportista el llenar la camiseta, como yo digo, le va a hacer entrar más fuerte al uno contra uno o sentirse más seguro en defensa, ¿por qué no, no? Claro, ahora me encanta que me lo saques ahora porque ahora estoy justo bueno, con el femenino en hipertrofia a muerte porque hemos terminado temporada y me parece un momento ideal para trabajar otras cosas que no ponemos durante la temporada. Yo soy muy purista para esto. Yo hipertrofia no. No hipertrofia no. En rendimiento es como, no, no es lo útil. ¿Yo para qué quiero? ¿No? A nivel, a grosso modo. Es cierto que luego hay diferentes perfiles, ya te digo, con el femenino estamos en ese punto. Y con el masculino para nada estamos en ese punto porque todavía nos queda algo de temporada, además estamos preparándonos para la Copa, pero justo he metido como una micro dosis de hipertrofia, primero porque están en ese momento y les gusta bastante, y luego es verdad que yo quiero un pequeño objetivo ahí, hipertrofia por meter, pues yo qué sé, dos tareas de hipertrofia, no, no vas a hipertrofiar de repente, ¿no? Pero es cierto que es como un buen punto, pero empecé la semana pasada, fíjate. Entonces, no, esta semana. Yo de normal no tienen ningún comercial, que ellos también le llaman comerciales. De un poquito de playa, me dice. Pero bueno. Entonces, yo no soy nada de eso por la utilidad, a no ser que tengo perfiles a nivel individual, ¿no? Yo también soy muy fiebre de individualizar todo lo que puedo, ya sea por puestos específicos, ¿no? De entrenamiento por puesto específico, como a nivel individual. Entonces, a nivel de composición corporal, es cierto que a algunos le digo, tú y tú, tenemos que ser más grandes. Y más grandes útiles, ¿no? Que es, quiero más músculo, quiero músculo útil y quiero músculo que tal. Entonces, pues tenemos diferentes protocolos para trabajar durante la temporada sin intentar perder rendimiento, pero que tengan dosis de esa manera, porque al final somos un deporte con un contacto brutal y no ser más grande te hace mejor siempre, pero un poquito te ayuda, ¿no? Te viene alguien y tú ocupar más, pues también es importante y depende mucho de la posición. Hay veces que, por decirte casos así individuales, por posición, digo, no adelgaces más, ¿no? O vamos a intentar convertir, decir, bueno, convertir, ¿no? Entre comillas, ¿vale? Mejoramos tu composición corporal, intentamos perder un poquito de grasa, pero vamos a hipertrofiar un poco. O también he tenido algún caso de decir, eh, tenemos que deshipertrofiar, es decir, hay que desinflarse porque estamos perdiendo movilidad de una articulación. Para mí eso es prioritario. Si tenemos riesgo de lesión porque no tenemos movilidad en algún sitio, aquí nos desinflamos y punto. Entonces, eh, esos roles diferentes me han surgido y la verdad es que para mí es siempre un reto porque no te aburres en esta profesión, pero es cierto que, bueno, que son cosas muy, dentro de, ya te digo, que soy muy purista y no hipertrofia, al final, bueno, pues hay en sitios donde cedo, por supuesto. Yo creo que mis jugadores sean grandes y fuertes. Qué bueno, hilando un poco con esa pregunta, ¿observas diferencias tú que justo llevas los dos equipos senior masculino y femenino entre chicos y chicas o incluso dentro del masculino y femenino?
con las edades, ¿no? Yo así de primeras imagino que más cerca de los 18 o 20, pues sí estás un poco más preocupado de la estética, pero quizá los veteranos o las veteranas que ya tienen 30 y pico, pues eso le da un poco igual y lo que quieren es mantenerse más años jugando y jugando a buen nivel. Eh, pues fíjate, al menos mi experiencia con los juveniles y las juveniles que tengo contacto son gente súper seria. O sea, son gente que confían bastante, yo siento que confían bastante en mí, entonces eso es genial. Y cuando yo les explico, también con mucho, es decir, si hace falta yo pongo presentaciones, yo soy una pesada. Yo soy una pesada y me dice, ya está aquí la profe, ¿no? Entonces, yo hay veces que hay cosas, conceptos que quiero explicar, sobre todo al principio de temporada, que pongo presentación y te explico qué es el VBT, te explico qué test vamos a hacer y por qué, te explico por qué es importante que me rellenes un RP y te explico por qué no vamos a trabajar la hipertrofia de momento, ¿no? Entonces, es cierto que he tenido mucha suerte, que confían en mí y me han comprado el producto que yo les he vendido. ¿Vale? También y normalmente esos comerciales van más a los veteranos que a los juveniles. Te diría, porque, bueno, juvenil, hay veces que yo les obligo porque digo, oye, quiero que desarrolle de esta manera o quiero que tal. Pero yo, mi experiencia es que acatan, es decir, ¿quieres que tal? Perfecto. Pero claro, yo ya les he vendido que quiero potencia. Entonces, claro, me dicen, bueno, pero esto no, o sea, están preocupados por su rendimiento y me parece algo muy bonito que a día de hoy gente tan joven esté tan centrada en este deporte y yo tener la suerte de trabajar con ellos y con ellas, por supuesto. Y vaya, para mí es una suerte, tanto con los chicos como las chicas, que ya te adelanto que hay muchas más similitudes que diferencias entre hombres y mujeres, porque esto es como un tema así súper de moda, ¿no? Ahora, que creo que es una suerte porque implica que el deporte, en este caso femenino, está lleva pegando fuerte tiempo y que entiendo que son preguntas del día a día, pero ya te digo, la preparación física es preparación física. Qué bien. Pues nada, vamos a entrar a la recta final, Estrella, de esta entrevista, de este podcast. Y simplemente quiero que nos hagas un pequeño resumen o que nos hagas un pequeño avance de qué vas a tratar en tu asignatura del Congreso Internacional de Fuerza que está muy pronto de salir a la venta. Bueno, pues me he traído aquí el índice, que eso te lo puedo adelantar si tú me dejas. ¿Te Claro, parece? por supuesto. Mira, el índice, a mí me gusta hacer mucho hilo conductor, me gusta mucho la comunicación, me gusta que no sea como, pues como un artículo, ¿no? Introducción, objetivo, no. Me gusta que sea como un poco una historia que yo te voy a contar, creo que ya he dado alguna pincelada durante la charla, entonces lo he enfocado a modo de preguntas todo el rato para que la audiencia, o los alumnos, sepan un poco qué esperarse de lo que vamos a contar. Es decir, las respuestas a esas preguntas, más o menos, ¿vale? Entonces, te voy a ir leyendo puntos del índice. El primer punto, saltar mejor puede ganar un partido, que es algo un poco de lo que hemos hablado. Segundo punto, ¿qué significa saltar mejor? Que también habíamos dicho. Oye, pues que mejor que es más alto, más rápido, ser, bueno, veremos. Tercer punto, ¿qué nos dice la ciencia? ¿No? Porque mi parte académica no la puedo dejar ahí. Yo no es lo que, bueno, sí, mi experiencia, por supuesto, la vamos a ver, pero nos vamos a basar en ciencia y todo va a estar con evidencia científica avalado, ¿no? Cuarto punto, ¿cómo podemos mejorar el salto? ¿No? Esto creo que es la pregunta del millón, la gente, la que creo o espero que se esperen de la formación. ¿Y cómo lo mejoramos? Venga, vale, sí, la parte académica y la ciencia estupendamente. Pero, ¿y cómo lo hacemos? ¿Tú qué haces? Yo soy pre para mi equipo y cómo lo implemento, cuándo lo implemento, qué hago, etcétera, ¿no? Luego, quinto punto, ¿cómo prevenimos lesiones? La otra cara. ¿Vale? No, no vamos a focalizar un montón en las lesiones, pero es inevitable, también lo hemos comentado un poco, que los aspectos del salto pues, van ligados con rendimiento, lesiones y tal. ¿Vale? Y luego, ¿cuál es el próximo salto? Ahora te toca a ti. ¿Eso qué implica? Pues que vamos a enfocar un poco a un contenido, a un Excel que le vamos a dar a los alumnos para que tengan a disposición y que puedan aplicarlo con sus equipos, ¿no? Relacionados con el salto y con diferentes test que ellos puedan pues, ir metiendo datos e ir usando poco a poco. Ya os digo, ni masculino ni femenino,
ni ciclo menstrual, ni nada de eso. ¿Vale? Vamos a ir un poco a tiro fijo con esas preguntas e intentando responder a cada una de ellas y nada, esperando que sea útil e interesante para todos. Suena muy potente, interesantísimo. De hecho, yo soy el primero que consumiré este contenido. Al final lo organizo a todos los profes de manera también un poco egoísta, porque ese contenido a mí me interesa mucho y además, como ya habíamos hecho varios congresos, quería que este en concreto aunase el tema de la fuerza, porque es súper determinante ya no solo en el deporte colectivo, en el balonmano, sino en la salud de cualquier ser humano. Y bueno, pues tendré disponible esta formación a mediados de junio. Estrella será una de las profes, junto con 7 más. En total serán 8 ponentes de primerísimo nivel. Y como siempre podréis acceder a la academia online desde cualquier parte del mundo. Tenemos alumnos en Italia, en Brasil, en Argentina, en Chile. Incluso ya están entrando de otros idiomas, porque bueno, los que hablan portugués o brasileño, el español es muy parecido y como no hay nada en su idioma, pues también se inscriben con nosotros. Así que estaremos deseando que accedáis todos a este curso. Y ya, Estrella, para despedirnos, como estamos haciendo en los últimos episodios, queremos que retes, que líes a alguien para que participe en un siguiente podcast. ¿A quién te apetece invitar del mundo del balonmano? Pues mira, aquí tengo un poco un dilema, porque a mí me hablas de balonmano y preparación física y me acuerdo siempre de dos personas, que una persona fue un referente para mí y a través de donde yo empecé un poco viendo que la preparación física de alto rendimiento pues, era posible en balonmano, que es Jesús Rivilla, que fue profe mío en la universidad y tengo buen contacto y buena relación con él actualmente. Pero es inevitable que me acuerde de Nacho Torrescusa, que le tengo un cariño impresionante y que es un gran profesional y además un profesional muy generoso, que no siempre se encuentra. Ya te digo que para mí referentes, tanto Jesús como Nacho en este aspecto, son muy generosos y comparten información, charlan contigo y están obsesionados con el aprendizaje y el compartir con los profesionales. Y para mí es, por esa parte, gente que conozco, que sé que hablen y que aporten eso, no, vayan, es algo imprescindible para esto y que lo van a hacer sin duda. Y por otro lado, tengo a María Cadens, que no la conozco personalmente, espero conocerla pronto, pero solo he hablado con ella pues a nivel más bien online y me parece una gran profesional que puede aportar muchísimo. Sé que estoy poniendo la vara alta, perdonar el resto, perdonamos el resto, yo estoy por debajo de momento, pero me parecen tres muy buenos profesionales para que Sergio pueda ir llamando. Suerte. Pues fíjate, Estrella, qué casualidad que a esos tres que has mencionado les contactaban para que participasen en el Congreso. De hecho, Jesús Revilla fue profesor en el INEF de mi chica Carla y estuvimos hablando, intercambiando audios porque le apetecía mucho participar, pero justo está con otro proyecto ahora mismo y le iba a resultar imposible dedicarle el tiempo, el cariño y lo que se merecía, ¿no? Este Congreso. Y también hablé con María y con Nacho, pero justo pues también al estar con la selección pues lo tiene más complicado. Pero bueno, yo creo que un podcast cortitos como estos de 30 40 minutos, seguramente uno de los tres, o quién sabe, ojalá los tres, se unan al canal y nos puedan ofrecer contenido de valor. Seguro, ya te he dicho que he puesto la vara muy alta y ese es el precio a pagar. Pero bueno, seguro que lo conseguís poco a poco y si no, también hay grandes profesionales que aportan muchísimo. Seguro que sí. Pues nada, Estrella, darte las gracias por tu tiempo, por tu energía, por tu conocimiento y por supuesto por aceptar nuestra propuesta de entrar en el Congreso, de aportar algo tan valioso como es el salto. Y como ya hemos visto, pues lo bien que trabajas y lo minuciosa que eres, que no siempre se encuentra en la preparación física y en el balonmano, ¿no? Al final alguien que tenga tantas ganas de trabajar con esos datos y además combinarlo, ¿no? con el cariño a los deportistas y la búsqueda de la excelencia, tanto dentro como fuera de las pistas. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, a ti por contar conmigo, por confiar en que lo que yo vaya a decir pueda ser útil para alguien, que eso siempre se agradece y esperemos estar a la altura en la formación que tenéis próximamente y que vaya genial. Muchísimas gracias, Estrella. Un abrazo. Un abrazo. Chao.